información. Señora secretaria, la cuenta. Sí, señor presidente. Hay una solicitud de audiencia, que es un correo enviado por la Cámara Chilena de la Construcción, en el que solicitan audiencia para exponer sobre el proyecto de ley en tercer trámite constitucional sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos, y dicen que en caso contrario harán llegar una minuta. Gracias. Yo creo, colegas, sin perjuicio de varias solicitudes de distintos organismos, ya estamos en tercer trámite. Yo lo que le respondería, si les parece, colegas, que todas aquellas organizaciones o abogados, no sé, quien quiera hacernos llegar, que lo haga llegar con una minuta, con alguna prevención, si hay alguna contradicción, pero no podemos abrir un periodo de audiencias porque sería un infinito. Si hay alguna observación, como en la sesión anterior nos hacía ver el propio asesor legislativo del ministerio o el diputado Urrutia, encantado de dejarlo eventualmente para una mixta, pero si les parece, colega, porque sin ser descortés en la audiencia. Ena. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo con usted y entiendo que había una agrupación, no me acuerdo quién, que iba a mandar y no sé si la minuta llegó. Sí, senadora, se la mandamos a sus correos. Sí, es la Asociación Gremial de Medios de Publicidad ¿Me la Exterior. podrían pasar ahora por Sí, papel? por supuesto. Eso, y cuando llegue la de la... Cámara también se la enviamos. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Lo siguiente, presidente, es que han llegado, son 16 correos en realidad, que son bastante pesados, de la Dirección de Planeamiento del MOB, que son... ¿Le parece que la distribuyamos para tenerla disponible? Perfecto. Perfecto. ¿Entramos a la orden del día? Sí, señor presidente. Bueno, el objeto de la sesión del día de hoy es continuar considerando las enmiendas del proyecto de ley en tercer trámite constitucional sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos, que son 2 boletines refundidos, y es un proyecto que tuvo su origen en la Cámara de Diputados, en moción de diversos señores senadores, y estamos viendo las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, para lo cual contamos con la participación del asesor legislativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el señor Gonzalo Gacitúa. El diputado Urrutia, don Osvaldo, ha asistido y seguramente en un rato más también a participar de esta sesión. Perfecto. Perfecto. Sí. Entonces, vamos en el artículo donde habíamos quedado en la sesión anterior. Sí. Corresponde ahora, señor presidente, pronunciarse en la página, sobre el artículo 9. Página 18 del comparado. En la sesión pasada usamos la metodología de que las señoras y señores senadores iban viendo el comparado que tienen a su disposición impreso, y compartíamos pantalla con las observaciones que había. Ahí está Gonzalo Gacitúa con el documento elaborado por Gonzalo. No sé si vamos a ocupar la misma metodología. Sí, sigamos con la misma metodología para ir avanzando. Pongamos entonces en votación el artículo 9. Vamos a ver que es un artículo fundamental, presidente. Bueno, todos son importantes, pero este es un artículo que la Cámara de Diputados separó en varios nuevos artículos, los incisos. Yo voy a ir leyendo y ahí vamos viendo
¿Te parece, presidente, las diferencias que hay con la Cámara de Diputados? El artículo 9, aprobado por el Senado, tiene varios incisos, 9 incisos, y se denominaba permiso de instalación otorgada por la Dirección de Obras Municipales. La Cámara de Diputados, como dije, separó este artículo o sea, los incisos de este artículo en varios nuevos artículos. Ahí llegó el diputado Urrutia, presidente. Diputado, bienvenido. Sí. ¿Cómo están? Disculpe, pero estábamos votando. Sí. No te preocupes, hacemos correo recién. Muy bien. Presidente, ¿podría, presidente? Sí, adelante. Disculpe que lo interrumpa, es que por la metodología que pidieron que igual proyectara la presentación, necesito que me habiliten el compartir pantalla, porque no está habilitado. Por Perfecto. favor. Ya, Gonzalo, muy bien. Ahí está. Lo puedes poner en cambiar para que no se vea la que no está aquí. ¿Está compartida? Ustedes puedan leer bien el texto. Ya. Señor presidente, en el inciso primero, la Cámara de Diputados reemplazó la frase permiso de instalación otorgado por solicitud de permiso de instalación ante. Luego ha reemplazado la frase obtenida la autorización por emitido el informe técnico favorable y ha agregado también, como vimos en la sesión pasada, a la dirección de tránsito dentro de las autoridades, de manera que, según la Cámara de Diputados, este artículo quedaría de la siguiente manera. Artículo 9. Solicitud de permiso de instalación ante la Dirección de Obras Municipales. Emitido el informe técnico favorable por parte de la Dirección Regional de Vialidad, de la Dirección de Tránsito o de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, según corresponda, podrá solicitarse el permiso de instalación del elemento publicitario. Los interesados, llegamos hasta ahí. Senadora. Gracias, presidente. Yo tengo una consulta. El permiso de instalación lo va a entregar la Dirección de Obras Municipales, en eso ya estamos claros. Después de una autorización previa de la Dirección de Vialidad. ¿Es de la Dirección de Vialidad? Porque dice, o de la Dirección de Tránsito. ¿Por qué se hace esa diferencia o no se deberá quedar solo en la Dirección de Vialidad, que son los expertos? Diputado. Entiendo. Sí. Los permisos, tal como dice la senadora, los permisos de instalación de un letrero de publicidad los va a dar la dirección de obra del municipio respectivo a lo largo de todo el país. No obstante, para poder emitir el permiso, deberá tener a la vista el informe favorable, el informe técnico favorable que tiene que ver con la seguridad vial. Y en el caso que se trate de un camino, no es una autorización, ¿se acuerdan que la vez anterior lo vimos, que no era, que estaba ahí, se había pasado? No es una autorización, es un informe técnico solamente respecto de los aspectos de seguridad vial. Y en materia de vialidad, o es decir, fuera del radio urbano, ese informe técnico lo tiene que dar la Dirección de Vialidad. Pero tratándose de áreas urbanas, lo va a dar la Dirección de Tránsito, y en el caso que no exista una Dirección de Tránsito, la Seremi de Transporte, y siempre hago énfasis, es el informe técnico que tiene que ver con la seguridad vial, porque hay otros aspectos que va a tener que verificar el director de obra que estén contenidos en la ordenanza municipal de publicidad. Similar a lo que hace el director de obra con los permisos de edificación.
cuando el director de obra otorga un permiso de edificación, se basa en 3 elementos fundamentales: la ley general, la ordenanza y el instrumento de planificación territorial. En este caso va a ser la ordenanza de publicidad en cada comuna. Perfecto. Creo que queda claro. Gracias. Gracias, muchas En gracias. votación, Señor presidente, el artículo 9 queda compuesto entonces por este inciso. Perdón, el inciso noveno, perdón, el artículo noveno quedaría compuesto por el inciso al que di lectura, más el inciso siguiente que dice: los interesados deberán solicitar el permiso correspondiente a la Dirección de Obras Municipales respectiva en la forma y acorde a los requisitos establecidos en la presente ley y en las normas contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ese sería que mantiene el texto del Senado. perfecto. ¿Tomo votación, ¿Sí? presidente? Senadora Fombea. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobado. Aprobado. Luego, el inciso tercero, aprobado por el Senado, pasa a ser artículo 10 nuevo, con las enmiendas que más adelante se detallan. Aquí es un poco difícil trabajar, pero por eso es bueno ver, están en las páginas 23 y 24. Básicamente mantiene el contenido del inciso aprobado por el Senado y le pone el título que ustedes lo pueden ver en la página 23, que dice exigencias para el otorgamiento del permiso de instalación. Y lo demás, hay una enmienda de referencia que en la página 25, en la letra F, hay una referencia al artículo 10 y aquí dice a lo establecido en el artículo siguiente. Es adecuatorio y en definitiva se está trasladando el... Sí, esto, como señaló el asesor del Ministerio de Vivienda, es un reordenamiento que hizo la Cámara de este artículo. Bueno, en algunas introdujo enmiendas más de fondo, pero por lo que estimaron que era demasiado extenso. Sí. ¿Le parece si lo sometemos a votación? Secretaria. ¿Lo sometemos a votación Sí. acá, presidente? ¿O Sí, como... acá para ir anticipando, porque en definitiva, si bien está en la página 24... Muy bien. Entonces, el señor presidente pone en votación el artículo 10 que está en la página 24 y 25 del comparado. Senadora Fombea. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Después el inciso cuarto, según la Cámara de Diputados, pasa a ser artículo 14 nuevo con modificaciones que más adelante se señala que están en la página 36. Aquí le puso como título al inciso 36. 36. Al final dice: ahí tienen copiado ustedes, también están destacadas. Las enmiendas consisten en que el agregado, como toda esta ley tiene, cada artículo tiene un título que se llama... Sí, presidenta, o sea, senadora Fombay. Perdón. ¿Este cambio es de este texto de acá o es el cambio del texto de aquí? Lo repetimos para que Ya, pueda para que sea más comparar, fácil. porque Gracias. era muy difícil, es un Dele comparado distinto a los Ya. tradicionales, entonces, por eso no es si que no quería era, entender. había que Está para perfecto. comparar, no comparaba en definitiva, entonces, Gracias, secretario. Quería entender. muy bien. Sí, adelante. Gracias, presidente. Si ustedes revisan el orden de los títulos, se da un orden lógico. Primero, en la ley al comienzo trata el objeto, el ámbito de aplicación, establece definiciones, establece cuál es el régimen aplicable y establece las prohibiciones. En el título primero, que es lo que estamos discutiendo ahora, es el permiso de instalación. Y ahí primero se parte estableciendo un artículo que antes estaba todo en uno solo y se va desglosando en las distintas fases que tiene este procedimiento,
qué se requiere para las autorizaciones previas, el tema de la fiscalización, la declaración de caminos de belleza escénica, la solicitud de permiso ante la DOM, la exigencia para el otorgamiento de permiso, el control sobre el impacto del entorno urbano, las garantías, las validezas de la garantía, el otorgamiento del permiso, la reclamación ante la Seremi cuando consideren afectados los derechos, y así va haciendo un procedimiento por etapas, le va poniendo un título para que cuando uno quiere recurrir frente a una determinada materia lo tenga claramente establecido y no quede todo junto en un mismo artículo que parece muy denso y que no se establece con claridad qué es lo que persigue ese artículo. Ese es el ordenamiento que se hizo en la Cámara, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Lo ponemos en votación entonces? No sé si quieren, presidente, aquí hay una enmienda que introdujo la Cámara de Diputados, además del que está en la página 36, además de colocar un título a este artículo, que la norma aprobada por el Senado decía, este artículo se va a llamar otorgamiento del permiso. La Dirección de Obras Municipales otorgará el permiso si la solicitud cumple con las disposiciones establecidas en la presente ley, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y en el respectivo instrumento de planificación territorial. La Cámara de Diputados reemplazó la expresión territorial por territorial y en la ordenanza local de propaganda y publicidad previa entrega de la correspondiente garantía. Diputado. Sí, precisamente aquí se agrega un nuevo instrumento, que es lo que comentaba anteriormente, que es la ordenanza general, la ordenanza local de propaganda y publicidad que cada municipio tiene. Entonces el director de obra no solamente va a tener el marco legal, que normalmente es el que rige su actuar, que es la ley general y la ordenanza de urbanismo y construcciones, sino también que la ordenanza local, que es la que van a tener que impartir y que quedó establecido que van a tener con un plazo determinado los municipios. Eso previa entrega de la garantía, ahí se otorga el permiso. Hay un marco para que el director de obra aplique la ley en que se incorpora la ordenanza. Ese es el único cambio. Perfecto. Perfecto. Secretaria. Sí. ¿En votación? En votación, entonces, el nuevo artículo 14, que era el inciso cuarto con enmiendas del texto del Senado y que está en la página 36. Senadora Fombea. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor. Incisos quinto y sexto, que han pasado a ser artículo 12 nuevo, con la redacción que más adelante se indica. Esa redacción está en la página 31. ¿Le damos lectura? Un segundillo. Ya, gracias. Muy bien. En la página 31, la Cámara de Diputados, al texto aprobado por el Senado, le ha hecho enmiendas. Estas son unas de las enmiendas que ha relevado el asesor del Ministerio de Vivienda, que es un cambio más de fondo, digamos, con respecto al texto despachado por el Senado. Esta parte está igual, dice, entrega de garantía para caucionar el retiro del elemento publicitario. En forma previa al otorgamiento del permiso, el avisador publicitario deberá entregar en la Dirección de Obras Municipales de la comuna donde se ubique el correspondiente elemento publicitario mayor, una póliza de seguro, caución u otro tipo de garantía de carácter irrevocable a nombre de la municipalidad respectiva, pagadera a la vista, o que puede ejecutarse en un plazo no superior a 10 días desde el requerimiento de pago que garantice el retiro de dicho elemento. Después viene dice después, para determinar el monto a garantizar, la municipalidad deberá considerar el tipo de estructura y superficie del elemento publicitario, su ubicación y emplazamiento, el número total de elementos publicitarios que dicho avisador tuviere autorizados en la comuna y las características o dificultades asociadas a la eventual gestión de retiro por parte de la municipalidad, tales como la necesidad de contratar maquinaria especializada o que se trate de labores que requieran ser ejecutadas por personal distinto de los funcionarios municipales
entre otras particularidades. Esta garantía será efectiva en caso de que, ordenado el retiro de un elemento publicitario, el avisador haga caso omiso a dicha orden, por lo que el retiro deberá ser ejecutado por la municipalidad respectiva con cargo a esta garantía en conformidad a lo señalado en el artículo 20, debiendo de inmediato el avisador renovarla en los términos establecidos en este artículo. Senadora. Una consulta, perdón. Perdón, Gonzalo. Primero Gonzalo, Sí. quizás me responda a mi pregunta. Gracias, presidente. A ver, explico más o menos en líneas generales cuál es la principal diferencia. Lo aprobado en primer trámite por esta comisión y por el Senado era que la garantía que debía entregarse antes del otorgamiento de los permisos decía relación con el número de elementos publicitarios que el avisador tuviera en una determinada comuna y establecía distintos escalones. De hecho, aquí está, no sé si lo alcanzan a ver, pero al final está transcrito lo que se había aprobado en primer trámite. Decía, de 1 a 5 elementos en una comuna, 150 UTM, de 6 a 15, 300 UTM, de 15 a 30, 350 y más de 30, 400 UTM. ¿Ya? Para garantizar el retiro de cualquiera de esos elementos. ¿Ya? En la Cámara de Diputados se consideró que esto de los tramos era complejo, podía generar algunas dificultades respecto de diferencias entre los avisadores más pequeños y los más grandes, la capacidad que pudieran tener de dar estas garantías. Entonces se optó en la Cámara por hacer algunos ajustes. Primero, hay ciertos ajustes. La garantía es para cada uno de los elementos, no por una suma de elementos. La garantía se precisó que podía ser una póliza de seguro, caución u otro tipo de garantía. Se incorporó la póliza de seguro como uno de los tipos de garantías posibles. Y para determinar el monto de la garantía, la Cámara consideró que la municipalidad tenía que considerar el tipo de estructura. Algo de esto comentó el diputado Urrutia la semana pasada. No es lo mismo retirar un elemento publicitario en una vía que está en la mitad de una ciudad que ir a retirarla en una carretera a la punta del cerro, digo, literalmente la punta del cerro. Entonces, eso podía requerir maquinaria especializada o contratar algún tipo de servicio distinto a los mismos funcionarios municipales que pudieran destinarse a este tipo de labores si la municipalidad contara con alguna dirección que pudiera ejecutar estas obras. Entonces, quedó más caso a caso, ¿ya? También consideró como uno de los factores el número total de elementos publicitarios que dicho avisador tuviera autorizado en la comuna, por lo tanto podría haber una determinación como aprovechando, no sé, cierta economía de escala, decir, bueno, si usted tiene 5 elementos publicitarios, con que me deje una garantía que garantice el retiro uno a uno y usted la vaya renovando, y quizás por eso mismo, y esto lo hablábamos hace un rato con Milena, porque la última frase quedó un poco curiosa, la última frase del inciso o del artículo, dice, debiendo de inmediato el avisador renovarla en los términos establecidos en este artículo. Esa renovación de la garantía tenía mucho sentido cuando la garantía era para varios elementos publicitarios, ¿ya? Porque si yo tenía una garantía que garantizaba 5 elementos y se tuvo que ocupar esa garantía para retirar uno, disminuyó esa garantía y el avisador debiera reponerla por los 4 restantes que le quedan. Cuando la garantía es una a una, la frase de debiendo renovarla queda un poco difícil de entender, ¿ya? Eso hay que reconocerlo, fue algo que detectaron ahí en la comisión y viéndolo con detención, claro, quedó ahí esa frase, pero si la garantía es una a una, no tiene mucho sentido renovar la garantía de algo que ya se retiró, ¿ya? No sé si me entienden el punto. Eso en líneas generales con el retiro, no sé si el diputado Urrutia quisiera complementar algo más, porque esto son indicaciones Diputado. que impulsó él. Sí, presidente, estoy absolutamente de acuerdo que es algo que se quedó pegado. Esa última frase no tiene mucho sentido después del punto seguido, ¿no? Debiendo de inmediato el avisador, o una coma parece que hasta el artículo 20 tiene sentido. Pero, ¿por qué se hizo esto? Porque la verdad es que esta es una garantía a los que se otorga a los municipios para que puedan cumplir con su deber, que es retirar un letrero que ya cumplió su vida útil o que está, qué sé yo, o que el contrato ya venció, la concesión ya venció y que el concesionario abandona el lugar y no lo retira, como ocurre habitualmente, y queda puesto por años en el espacio público porque la municipalidad además o no tiene los dineros, no cuenta con los recursos, y en algunos casos se trata de letreros de gran tamaño que hay que contratar maquinaria pesada que el municipio no dispone y que tiene que, ¿no es cierto?, contratarla a través de una licitación. Por lo tanto,
Lo que queda claro es que en el retiro de un letrero no solo influye el número del letrero, sino también la materialidad del letrero, de qué está hecho, la ubicación, dónde está ubicado, como dijimos, si está en el centro de la ciudad o está en la punta de un cerro, el emplazamiento, por ejemplo, si está en la azotea de un edificio o está al de piso, el tamaño del letrero, que es muy importante, la estructura y el diseño. O sea, son muchos los elementos que influyen en el retiro y en los costos de retirar un letrero de publicidad que esté instalado ya sea en el área urbana o rural. Por lo tanto, se deja esta tarea de garantizar y establecer el monto de la garantía, ya sea en la licitación pública que hace el municipio, que normalmente lo hace, o a través de cuando se otorga un permiso precario, que es la otra fórmula que tienen los municipios, y generalmente es 1 a 1, los permisos precarios generalmente son 1 a 1, pueda definir cuánto le va a costar retirar ese letrero en el momento que vence ese permiso. Por eso se hace esta división, presidente. Gracias. Perfecto, creo que queda claro. Esperemos para tener el quórum. Yo creo que estaría en condición de votarse. Esperemos, avancemos al siguiente. La frase final, debiendo de inmediato el avisador renovarla en los términos establecidos en este artículo. Yo no sé si el asesor cree que hay forma de salvarlo. Claro. Lo que pasa es que, como explicaba Gonzalo, esta frase tenía sentido en la lógica del anterior, que era por varios. Claro, entonces debe renovarla respecto a lo otro, pero ahora... Una opinión sobre eso, yo creo que un tema de tipeo, no estamos cambiando un sentido, pero hay que ser riguroso. Sí, es un punto relevante, presidente, porque, bueno, como decía antes, el debiendo de inmediato el avisador renovarla era cuando la garantía cubría varios elementos publicitarios. Y hacer uso de esa garantía para retirar un elemento podía dejarla disminuida y que cuando quisiera retirar un segundo elemento ya no hubiera garantía. Entonces era importante, lo aprobado por usted en primer trámite, que estuviera debiendo renovarla. ¿Qué podría uno interpretar si quedara la frase? En el segundo inciso se dice que para determinar el monto a garantizar se deberá considerar, por ejemplo, el número total de elementos publicitarios que dicho avisador tuviera autorizados en la comuna, por lo que eventualmente también podría haber una garantía que cubriera más de un permiso, ¿ya? Una interpretación que podría darse y quizás precisarse vía reglamentaria. Pero en estricto rigor, quizás lo más limpio sería que la frase no estuviera, ¿ya? A lo que voy es que si se aprueba lo aprobado, si ustedes aprueban lo aprobado por la Cámara de Diputados, esa modificación de la Cámara de Diputados debiera haber ido acompañado de la eliminación de la frase final, porque la verdad es que queda sin mayor sentido. Yo le estoy tratando de dar una interpretación con lo que dice el inciso segundo, que por ahí uno podría tratar de darle sentido, pero no tiene mayor aplicación si es que la garantía es 1 a 1. ¿Cómo se corrige eso? No sé si debiera ir a mixta o no, no sé si me... Es que en esta instancia o aprobamos el inciso y en los mismos términos o... Un error de una frase que quedó dando vuelta, tiene que ir a mixta por eso. Es que... Sí. Secretaria. Es que no, aquí no es tan evidente que, o sea, que quedó dando vuelta. Y como dice Gonzalo, igual se podría hacer una explicación claro, extensiva, dice la frase anterior, el inciso anterior que tuviera autorizado más de un letrero en la misma comuna. Y yo no sé si eventualmente el avisador, que es, por así decirlo, como sancionado con el retiro, podría hacer algún uso de esto, que al renovar la póliza esté entendiendo que puede después de nuevo instalarlo, no lo sé. O sea, yo creo que lo más limpio es que no esté, pero si gusta, presidente, lo podríamos dejar pendiente, así como también tenemos pendiente
una precisión que pidió el diputado Urrutia en la sesión pasada al artículo 6º, que dice que se refiere al informe técnico favorable. El artículo 6º está aprobado como de las autorizaciones previas relacionadas con la seguridad vial. El diputado Urrutia solicitó del informe técnico favorable, cambiarlo ahí, pero la comisión lo dejó pendiente pensando que había materias más de fondo por las que justificaran ir a una mixta, se resolviera en su oportunidad. Yo no sé qué estima la comisión, si lo quiere resolver inmediatamente. ¿Y en qué sentido, señor presidente? En estricto rigor, esta frase no corresponde. Se ofrece la palabra. Yo creo que por el nivel de precisión, por el artículo que habíamos dejado pendiente y por esto, vamos a ir a una mixta para, esto un diputado Urrutia, yo aquí le pido colaboración, es un proyecto que es extremadamente técnico, que no podemos cometer errores porque el proceso de instalación, de retiro, de regulación de este mercado tan desregulado durante tanto tiempo es fundamental. Entonces, yo quiero hacer todos los esfuerzos, la mayor flexibilidad, pero también el esfuerzo para poder tener una buena norma, que no tengamos aspectos contradictorios para las municipalidades, para los avisadores, para vialidad u otros actores que intervienen. Diputado. Presidente, dándole una vuelta adicional al tema, como yo decía, hay dos vías por las cuales los municipios autorizan actualmente publicidad en el espacio público. Una es vía licitación, en que licitan una gran cantidad de letreros, no solo uno, sino varios, y lo otro es a través de los permisos precarios, que es 1 a 1. Pero también pueden ser en grupos de 3 o 4, y para eso la garantía va a tener que ser tomada por el número de letreros más las características de los letreros. No tienen por qué ser todos iguales. Pero si el municipio por alguna razón establece que uno de los letreros está mal emplazado y hay que bajar ese letrero y el propietario o el concesionario o el avisador se niega, tiene la garantía. Va a hacer uso de esa garantía para retirar ese letrero, porque lo va a pedir 1 a 1. No va a ser por el total de los letreros, va a tener que pedir la garantía 1 a 1. Entonces no tiene sentido que se renueve, por eso yo creo que es contradictorio a lo que estamos aprobando incorporar la última frase. Presidente, quería escuchar la opinión del señor Gacitúa para poder como concluir qué es lo mejor que podríamos hacer respecto a esto. Presidente, tomo la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Por su término le respondo a la señora. A ver, yo concuerdo con el diputado Urrutia. Creo que la última frase puede generar más confusión que claridad. La verdad es que si no está y lo que se requiere es renovar parcialmente una garantía que se ocupó también parcialmente, eso perfectamente se puede precisar en las normas reglamentarias que después hay que dictar, publicar esta ley, que hay un artículo que mandata a dictar normas reglamentarias también. Por lo tanto, la gran mayoría de los casos debiera ser garantías 1 a 1 para cada elemento, por lo tanto, utilizada la garantía para retirar ese elemento, ya no hay nada que renovar porque no hay ningún elemento publicitario que retirar. Por lo tanto, la frase podría inducir a confusión. Si ello requiere que el tema vaya a una comisión mixta para que lo corrija, quizás concuerdo con lo que dice Milena, de dejarlo entre los temas que están quedando pendientes, porque al parecer la suma de esos pendientes podría terminar generando la necesidad de resolverlo en una comisión mixta, estos dos temas que ya estarían quedando y eventuales otros que puedan aparecer. Concuerdo también con lo que dijo usted, presidente, o sea, una ley súper técnica y que por lo tanto el espacio para las interpretaciones ambiguas o complejas es mejor dejarlo bien acotado o eliminarlo directamente, que la ley no se preste para interpretaciones complejas. Gonzalo, por la misma línea, y yo insisto, agradecerle a
a usted y al diputado Urrutia, que esto es bien inédito, que en una comisión tengamos un actor del legislativo, del ejecutivo y un colega diputado, pero por el paso del tiempo, por las distintas modificaciones en el informe, comentario de nuestra misma secretaría, es que queremos hacer una ley que no cometa errores. Y creo, más que pronunciarnos sobre la mixta, dejémoslo pendiente, ya llevamos 2 acumulados. Sería bueno, colegas, digamos, sin perjuicio de ir despachando el resto de artículos, ver qué ocurre con eso. Si no hay posibilidad de salvarlo, hacemos la mixta y sacamos una buena ley que nos permita avanzar. Dejémoslo pendiente en la misma situación que lo que vimos la semana pasada y continuemos con... Presidente, ¿la comisión va a dejar pendiente todo el artículo o esa frase? Porque entiendo que en el resto del articulado hay acuerdo. Creo que deberíamos votar todo a favor, salvo ese último inciso. Ese inciso, porque en definitiva deberíamos tal vez en algún momento rechazar el inciso para provocar la misma. Perdón. Dejándolo hasta artículo 20 quedaría bien, habría que rechazar, si no me equivoco. Pero eventualmente rechazamos si al final de la comisión juntamos todo. Muy bien, muy bien. Entonces, señor presidente, usted somete a votación los incisos. Diputado. Yo pienso que todo lo contrario, que es mucho menos discrecional que lo que se había aprobado originalmente. Piensen ustedes que en la opción de escalonada solo se considera el número de elementos publicitarios, independientemente de su estructura, tamaño, ubicación, emplazamiento, en fin, emplazamiento sobre todo. Entonces, y además, a una persona que tenía un elemento, la garantía era igual a la que uno que tenía 5 elementos. Y es más, uno que tenía 15 elementos pagaba lo mismo que uno de 30, o sea, el doble. Entonces, la escala además era muy injusta. Y ahora se considera, o sea, el municipio va a estar obligado a establecer varias variables: la materialidad, el diseño, la ubicación, el emplazamiento y el tamaño. No solo el número, y además lo va a multiplicar por 1, porque además puede que los letreros sean de distinta materialidad, sean distintos. Entonces, presidente. Senadora. Solo agregar lo que está planteando el diputado Urrutia, que esto permite con estas, digamos, estructuras, factores incidentes en el valor, que la ordenanza lo especifique, digamos, y eso aclare para efectos de transparencia. O sea, esto permite estructurar una norma de ordenanza municipal bien ordenada y bien justa, porque lo otro obligaba a hacerse cargo de algo que era absolutamente injusto, en mi opinión. O sea, esto permite, porque no es el emplazamiento de una ciudad turística, no da lo mismo donde esté ubicado el letrero y no da lo mismo si es 15 o 30. Así que a mí también me parece que es mucho mejor. Vale, entonces hacemos la votación excluyendo el... Debiendo. No, excluimos el artículo, el inciso completo, porque lo que nosotros en algún momento rechazaríamos ese artículo para efectos de... Ese inciso para efectos de modificarlo. En votación los incisos anteriores. Muy bien, señor presidente. El señor presidente, en consecuencia, pone en votación el texto despachado por la Cámara de Diputados para el artículo 12, que está en las páginas 31 y 32 del comparado, específicamente y solamente los incisos primero y segundo, quedando el inciso tercero que se ha discutido pendiente. Senadora Fombea. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobado. Señor presidente, en consecuencia, ahora corresponde pronunciarse sobre el inciso séptimo, que está en la página 22, despachado por el Senado en primer trámite constitucional, que pasa a ser artículo 13 nuevo, con la redacción que más adelante se señala, que está en la página 35.
Démosle lectura. Muy bien. Aquí entiendo que lo único que hizo la Cámara de Diputados fue ponerle una denominación o un título a este artículo y se denomina entonces, está en la página 35, como dije, validez de la garantía presentada con ocasión del otorgamiento de una concesión de bienes municipales o nacionales de uso público. Voy a leer el texto de la Cámara de Diputados porque son iguales, salvo la parte final, que es la individualización nomás de la ley orgánica constitucional de municipalidades, que es una cosa formal. La garantía referida en el artículo precedente no será exigible para la instalación de elementos publicitarios mayores respecto de los cuales la municipalidad respectiva haya requerido al avisador publicitario un instrumento de caución similar por un monto que cubra los costos asociados al retiro de la publicidad de dichos elementos con ocasión del otorgamiento de una concesión de bienes municipales o nacionales de uso público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la ley número 18695, orgánica constitucional de municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior. Se ofrece la palabra. ¿Habría acuerdo? En votación. Muy bien, el señor presidente pone en votación entonces el artículo 13 incorporado por la Cámara de Diputados, que corresponde al inciso séptimo que había sido aprobado anteriormente en primer trámite por el Senado. Senadora Fombea. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobado. Luego, en la página 23 del comparado tenemos el inciso octavo del artículo 9 aprobado en primer trámite por el Senado, que pasa a ser artículo 15 nuevo con la redacción que más adelante se consigna. Esto lo encuentran, señoras y señores senadores, en la página 37. Y señala: artículo 15. Reclamación ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Si el permiso fuere denegado o si la Dirección de Obras Municipales no se pronunciare por escrito sobre este, dentro del plazo de 30 días contados desde la presentación de la solicitud, el peticionario podrá reclamar ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente en los términos establecidos en los incisos 3º, 4º y 5º del artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Aquí la diferencia fundamental es que el texto, aparte de ponerle el título que se llama Reclamación ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, es que el texto del Senado hablaba del solicitante y aquí lo ha cambiado por el peticionario, y decía antes el texto que puede reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente, y ahora es un cambio formal. El cambio es peticionario por solicitante. ¿Se les parece? Por la misma votación. Muy bien, señor presidente. Y finalmente está el inciso 9 del artículo 9 aprobado por el Senado, que ha pasado a ser artículo 16 nuevo, con las enmiendas que más adelante se indican, que están en la página 39. Este inciso, que está en la página 39, como dijo, se pasa a llamar remisión de copia de los permisos. Y señala, en la página 39, senadora. Sí. Remisión de copia de los permisos.
Para el adecuado seguimiento y fiscalización del elemento publicitario, la Dirección de Obras Municipales deberá remitir mensualmente copia de los permisos otorgados tanto a los servicios que otorgaron su autorización previa como al Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros. Como ustedes ven, la enmienda está en la columna tercera, que es el título, y la sustitución de otorgaron por dieron. Sí. ¿En votación o si les parece por la misma? Muy bien. Aprobado entonces, 3-0. Después, señor presidente, en la misma página 23, ahí tenemos, como se señaló, ha considerado como artículo 10 nuevo la norma del inciso tercero del artículo 9, enmendado de la siguiente manera. Artículo 10, exigencias para el otorgamiento del permiso de instalación. Y después queda el artículo tal como lo despachó el Senado, y eso ya lo votamos. Después, continuando con las enmiendas de la Cámara, el artículo 10 pasa a ser artículo 11 con las enmiendas que siguen. Este artículo se llama, según lo denominó el Senado y se mantiene así, control del impacto que los elementos publicitarios provocan el entorno urbano. En la página 25, senadora. La Dirección de Obras Municipales podrá rechazar el permiso de instalación de elemento publicitario si determina que éste podría alterar significativamente en el que pretende emplazarse, para efectos supuestos que fueren aplicables, no podrán superar la altura máxima de edificación establecida por el respectivo instrumento de planificación territorial, sea que contemplen una estructura soportante desde el nivel del suelo o se instalen sobre edificaciones existentes. Además, deberán cumplir con el mismo régimen de rasante aplicable a las edificaciones. B. Los elementos publicitarios que cuenten con un sistema de iluminación de autorreflexión o que contengan pantallas con tecnologías electrónicas o similares no podrán emplazarse en las zonas residenciales exclusivas determinadas por el instrumento de planificación territorial ni en las vías públicas insertas en estas zonas o subzonas o adyacentes a las mismas. Tampoco podrán emplazarse en aquellas zonas, subzonas o vías públicas que restrinja para tal efecto tipo de elementos publicitarios deberán cumplir con la intensidad luminosa máxima diurna y nocturna que al efecto se determine mediante reglamento. C. Los elementos publicitarios provisorios que se instalen con el propósito de cubrir fachadas de las edificaciones para la ejecución de obras exteriores de remodelación, mantención o pintura de dichas fachadas solo podrán autorizarse por un periodo que no exceda el de ejecución de dichas obras, el cual no podrá ser superior a 3 meses. Dicha autorización solo podrá ser renovada una vez y por el mismo plazo señalado. Ejecutadas las obras o vencida el plazo correspondiente y atendido el carácter provisorio de este elemento publicitario, este deberá ser completamente retirado. Solo podrán otorgarse un nuevo permiso de este tipo en el mismo inmueble cuando hayan transcurrido 3 años desde el vencimiento del permiso anterior. La limitación de plazo establecida en el párrafo precedente
no regirá respecto de las obras de restauración o de conservación de monumentos nacionales, de inmuebles de conservación histórica o, en general, de inmuebles que formen parte de un área de protección de recursos de valor patrimonial cultural, en cuyo caso los referidos elementos publicitarios podrán permanecer por todo el periodo de ejecución de las obras, aunque éste sea superior a 3 meses, previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales o de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según corresponda. D. Para el emplazamiento de elementos publicitarios en áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, se deberá contar con la autorización de la autoridad respectiva. En el caso de zonas e inmuebles declarados monumentos nacionales, en cualquiera de sus categorías, tal autorización deberá otorgarse por el Consejo de Monumentos Nacionales. En el caso de las zonas e inmuebles de conservación histórica definidos en los instrumentos de planificación territorial, tal autorización deberá otorgarse por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. En ambos casos, la autoridad respectiva deberá velar porque el elemento publicitario no altere ni ponga en riesgo las características que justificaron la protección de dichas zonas e inmuebles, tales como el carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares, su aspecto típico y pintoresco, el estilo arquitectónico general de dicha zona, los valores culturales de una localidad o inmueble y la relación armónica que se establece entre una obra arquitectónica que constituye un hito de significación urbana y su entorno. La ordenanza local de propaganda y publicidad podrá declarar como vías de belleza escénica aquellas que cumplan con los requisitos de la definición establecida en el artículo 3. Los elementos publicitarios que puedan ser vistos desde ellas deberán resultar armónicos con dicha condición, por lo que deberán ser diseñados conforme a las especificaciones que determine la referida ordenanza local. La Dirección de Obras Municipales deberá rechazar la autorización si el elemento publicitario no cumple con lo establecido en la referida ordenanza local de propaganda y publicidad. Respecto de los elementos publicitarios mayores que puedan ser vistos desde vías públicas urbanas declaradas como caminos públicos o desde vías definidas por el instrumento de planificación territorial o por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como vías expresas, troncales o colectoras, la superficie máxima de avisaje de cada elemento será de 96, 48, 24 y 12 metros cuadrados, respectivamente. En las vías definidas como vías de servicio o locales, solo estará permitido el emplazamiento de elementos publicitarios menores. Y el inciso segundo lo ha sustituido por el siguiente: lo establecido en este artículo es sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos específicos que en esta materia establezca la ordenanza local de propaganda y publicidad, el instrumento de planificación territorial o la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Presidente, ese es el artículo que he dado lectura con las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. En la página 29, la letra F, estaría una de las principales enmiendas que ha incorporado la Cámara, el metraje de los artículos en la ley. Sí, Gonzalo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, ahí no sé si se ve lo que yo tengo proyectado son los cambios nomás, ya no todas las letras. Entonces los cambios hubo en 3 de los literales del que pasa a ser el artículo 11. En la letra B se incorpora que la ordenanza local de propaganda y publicidad podría establecer zonas, subzonas o vías públicas en los que se restrinjan los elementos publicitarios con sistema de iluminación, autorreflexión o pantalla electrónica. Lo aprobado en primer trámite y ya las excluidas las zonas residenciales exclusivas fijadas por el instrumento de planificación territorial. Por lo tanto, esas ya quedaban protegidas, digamos. Pero también la ordenanza local podía fijar otro tipo de restricciones para este tipo de elementos. Eso es la letra B, ¿ya? Que es lo que aparece con celeste acá en la proyección. La letra E
es la que incorpora las vías de belleza escénica. Lo aprobado por ustedes en primer trámite hablaba solo de los caminos de belleza escénica, caminos rurales, digamos. Acá aparecen las vías urbanas de belleza escénica. Por lo tanto, en la ordenanza local también podría establecer ciertos requisitos para estas vías de belleza escénica que el diputado Urrutia también comentó la sesión pasada o antepasada. Y la letra F es la que establece esto de la superficie. Para precisar, a ver, ahí dice 96, 48, 24 y 12 respectivamente. ¿Cuáles son esos respectivamente? 96 metros serían los elementos publicitarios emplazados en vías públicas urbanas declaradas como caminos públicos, las carreteras urbanas, ¿ya? Costanera Norte, Autopista Central, las que hay ahí en Viña, no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre de una que atraviesa Viña por la mitad. Ese tipo de caminos públicos que son de tuición de la Dirección de Vialidad, en esos son 96 metros. Después los 48, 24 y 12 son para las vías expresas, troncales o colectoras. Esas están definidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Y tiene que ver con la cantidad de pistas de circulación que tienen, el tamaño que tienen. Y en las vías de servicio locales se establece que no podrían haber elementos publicitarios mayores, sino que solamente elementos publicitarios menores, que son aquellos los que están adosados a edificaciones existentes o que forman parte del mobiliario urbano, en paraderos, etc. ¿Por qué? Atendido la escala de esas vías, ¿ya? O sea, en una vía local, la Cámara de Diputados estimó pertinente que no hubiera un letrero, un elemento publicitario mayor de 48 metros cuadrados, que era desescalado, digamos, al tamaño de esa vía. Entonces, esa letra F es completamente nueva respecto a lo aprobado por ustedes. No sé si el diputado quisiera complementar algo, pero porque se discutió bastante también este tema. Diputado. Eso, presidente. Sí, la idea en este último inciso es que los letreros de publicidad en las áreas urbanas o en los caminos públicos urbanos que existen, son pocos, pero existen cuando un camino se introduce en una ciudad, generalmente tienen un estándar y un ancho mucho mayor que una calle. Y tal como decía el abogado Gatúa, las vías están calificadas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones en distintas categorías, en 5 categorías para ser exacto, que son las expresas, que son las más anchas, que normalmente son de 4 pistas con bandejón central y tienen la línea de edificación retirada. Estamos hablando de las expresas, las troncales, las colectoras, las de servicios y las locales. Lo que hemos establecido, lo que se ha propuesto acá es que haya un metraje acorde al ancho de la vía. Lo mismo que existe con el equipamiento comercial. Actualmente la ley prohíbe que un equipamiento comercial de cierto tamaño, que tiene una cierta cantidad de estacionamientos, pueda, por ejemplo, construirse en una vía de servicio o en una vía local, por razones obvias, por el impacto que produce. Bueno, aquí es lo mismo, que un letrero de ciertas dimensiones no pueda enfrentar o no pueda estar ubicado en una vía o que haya una cierta relación entre el tamaño del letrero publicitario y el ancho de la vía. Y en aquellas vías de carácter local, son vías, ¿no es cierto?, generalmente de barrios residenciales o barrios patrimoniales, no exista la posibilidad de instalar estos elementos publicitarios mayores, sí menores, pero no los mayores que están definidos en el artículo 3 de esta misma ley. Esa es la idea, porque si no nos podríamos encontrar con sorpresas que hoy día existen, que en barrios con vías muy estrechas se instalan letreros de gran tamaño. Entonces comprenderán un letrero de 48 metros cuadrados. Estamos hablando de un letrero de 12 por 4, si no me equivoco. Es un letrero de grandes dimensiones que además, si tuviera luminosidad o un efecto de reflexión, sería un impacto urbano en la calidad de vida de los vecinos tremendamente fuerte. Solo una consulta, colega, saludar al senador Guillé, que se integra a nuestro trabajo, que ha estado permanentemente siguiendo este proyecto. Las dimensiones, Gonzalo o Osvaldo, se aplican con un criterio estándar. Yo recuerdo hay otros tamaños, a propósito de las elecciones, el CERVEL también estableció para las candidaturas campañas un determinado estándar que me parece bien porque hace homogéneo la publicidad. Estos números de metraje de metros cuadrados, 98, 48, 24, ¿sí?
Si nos puede explicar, diputado. Ahí, tal como dice el artículo, dice, esta es la superficie máxima de avisaje. Ya, O es como haciendo una analogía con es la constructibilidad máxima permitida. perfecto. Ahora, la ordenanza podría regular y uno determinada, porque además la ordenanza va a establecer las vías, porque podría diseñar una vía de belleza escénica que prohíbe absolutamente la publicidad. O en alguna vía, yo puse el ejemplo de Agua Santa al llegar a Viña, que uno se encuentra con una barrera de 9 letreros de tamaño mediano, porque esos ni siquiera son grandes, hay uno mucho más grande que aquello. Pero la idea es esa, es que esta sea la máxima y que la ordenanza municipal regule en qué vías se van a poder colocar letreros o no. Un poco como lo dice también actualmente la ley general, la ordenanza. La ordenanza hoy día establece que las municipalidades deben definir en qué zona se va a permitir o no colocar letreros. El criterio general de los publicistas o los avisadores es buscar aquellas vías donde pasa alto flujo vehicular. ¿Ya? Hay ciertas calles, por ejemplo, que son más apetecidas, no todas. Y en esas es donde más hay que normar el distanciamiento, el tamaño, las características del letrero. Y en las otras, la ordenanza dirá, mire, aquí no se puede, de acuerdo a las razones que están establecidas en la ley o lo que los consejos y los municipios determinen. Esa es más o menos la idea, presidente, no sé si queda claro. Sí. Procedamos entonces a tomar la votación, secretaria. Señor presidente, pone en votación las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. El señor presidente pone en votación las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, al que pasa a ser el artículo 11, que era el artículo 10, aprobado en primer trámite constitucional por el Senado, que está desde las páginas 25 a la página 29 del texto comparado que ustedes tienen a su disposición. Senadora Fombea. Senador Guillé. Senador Aravena. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobado 4-0 las enmiendas introducidas entonces en la Cámara de Diputados. En la página 30 del comparado está el artículo 11, que pasa a ser sus incisos primero y segundo, 17 nuevo, con la redacción que más adelante se indica. Esa redacción está en la página 41. Leámoslo. Muy bien. El Senado en primer trámite constitucional aprobó para este artículo la denominación plazos, caducidad y renovación de los permisos. La Cámara de Diputados lo ha sustituido por naturaleza de los permisos, plazo y caducidad por falta de instalación. Voy a dar lectura al artículo de la Cámara de Diputados. Los permisos de instalación de elementos publicitarios serán intransferibles, tendrán carácter precario y podrán otorgarse por un plazo máximo de 3 años, con las excepciones contempladas en la letra C del artículo 11. Sin perjuicio de lo anterior, el permiso caducará cuando hubieren transcurrido más de 180 días desde la fecha de su otorgamiento por la Dirección de Obras Municipales sin que se hubiere instalado. Lo señalado en los incisos anteriores es sin perjuicio de la posibilidad que la municipalidad, con ocasión del otorgamiento de una concesión de bienes municipales o nacionales de uso público para la instalación de elementos publicitarios, establezca otros plazos de vigencia de los permisos o de caducidad por falta de instalación. ¿Se ofrece la palabra? Ahí tiene Gonzalo. Gracias, presidente. A ver, ahí está proyectados los cambios. A ver, primero hay un enroque de los incisos. ¿Ya? El artículo partiría con lo que habían aprobado ustedes en primer trámite como inciso segundo, como primera parte del inciso segundo, y el inciso primero queda como inciso segundo. ¿Ya? Por eso hay una frase tachada y eso. Pero recoge las mismas materias. ¿Cuál es la naturaleza del permiso? Un permiso precario que puede otorgarse hasta por 3 años.
con un plazo de vigencia de hasta, ya lo dije, de 3 años, y un plazo de caducidad por falta de instalación, ¿ya? Ahí el plazo de caducidad también se amplía. La Cámara de Diputados estimó pertinente que 30 días era muy poco, que debía ser 180 días para instalar el letrero. Y esto, y agregando un inciso adicional, para el caso de las licitaciones que se haga o las concesiones de bienes municipales o nacionales de uso público, que puedan establecer sus propias reglas. Quizás se quiere concesionar por un plazo menor o mayor a 3 años, y que pueda cada municipalidad ahí tener un margen de acción distinto, ya tanto para la vigencia del permiso o para la caducidad por falta de instalación. Es decir, no, mire, yo le estoy concesionando estos terrenos y usted tiene que instalar los letreros en máximo 30 días, no 180. Esas son las condiciones con las cuales estoy concesionando estos terrenos. La regla general para los permisos precarios serían estos 183 años, ¿ya? Ahí están las modificaciones, no tengo mucho más que agregar, presidente. ¿Le parece? Tomemos la votación. Con la misma votación, señoras y Sí. señores senadores, muy bien. Sí, solo hacer presente, Gonzalo lo tiene ahora a continuación, que la segunda parte, la segunda oración del inciso segundo aprobado por el Senado pasa a ser artículo 18, tal como lo señala Gonzalo, pero él lo tiene esta prevención a propósito del artículo 18, que vamos a ver ahora a continuación. En la página 30 del comparado, senadora, dice incisos tercero y cuarto que han pasado a ser artículo 18 nuevo, con la redacción que más adelante se señala, y está en la página 43. En la página 43 del comparado dice, como se indicó, ha considerado como artículo 18 nuevo a los incisos tercero y cuarto del artículo 11 con la siguiente redacción. Renovación de los permisos. El plazo de vigencia del permiso podrá ser renovado previa solicitud ingresada a la Dirección de Obras Municipales, a lo menos con 30 días de anticipación a su vencimiento. Esto es lo mismo que aprobó el Senado en primer trámite como segunda oración del artículo 11. En tal supuesto, la Dirección de Obras Municipales deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y exigir que se acompañe un pronunciamiento de la Dirección Regional de Vialidad, de la Dirección de Tránsito o de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, en el que se acredite fundadamente que no han existido variaciones en las circunstancias que permitieron a dicho órgano dar su conformidad para la instalación cuya prórroga se solicita y que, como consecuencia de lo anterior, tales elementos mantienen su condición de no constituir un peligro para la seguridad vial. Aquí, salvo la incorporación, como en artículos anteriores, de la Dirección de Tránsito, el texto es igual al despachado en primer trámite constitucional, porque el texto que está en la columna del medio, que señala los elementos publicitarios, que comienza así, pasa a ser artículo 27, que vamos a ver en su oportunidad en el texto despachado por la Cámara de Diputados. Senador Guillén. Presidente, muy breve, es una aclaración nomás. Esto supone que la Dirección de Obras Municipales verifica y tiene que acompañar pronunciamiento de Dirección Regional de Vialidad, Dirección de Tránsito o de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones. O sea, son alternativos, no es que tienen que pasar por todo ello. ¿Y con qué criterios se decide cuál? Diputado. Sí, presidente. El criterio está definido más atrás. Aquí, ¿dónde debe pedir el informe técnico? Pero quizás, y tiene razón el senador Guillén, quizás falta una frase entre comas que diga según corresponda. Después para no llevar equívocos, ¿eh? Aunque está más atrás explicado cuándo debe solicitar el informe técnico favorable del Seremi de Transporte, Dirección de Tránsito. Según corresponda. Entonces, a lo mejor, y eso es algo que se obvió, pero después de la palabra y de la Secretaría de Transporte y Telecomunicaciones, coma, según corresponda. Yo creo que ahí queda clarísima la duda. Presidente,
Sí, Gonzalo. No podemos. Gracias, presidente. Lo que pasa es que podría quedar salvado con otra frase que está ahí mismo, porque dice, menciona estos tres órganos, pero después dice en el que se acredite fundamentalmente que no han existido variaciones en las circunstancias que permitieron a dicho órgano dar su conformidad, la previa, la original, porque aquí se está renovando un permiso. Por lo tanto, dice, permitieron a dicho órgano, uno, porque fue uno el que dio el informe previo original, y se le está preguntando a ese mismo órgano, bueno, ¿las circunstancias cambiaron o no? Porque podrían haber cambiado en el intertanto. Apareció una nueva vía, un cruce vial, no lo sé. Podrían haber aparecido un edificio, una nueva señal de tránsito, lo que sea, que haga que no sea tan fácil renovar el permiso. Simplemente verificar que las circunstancias siguen siendo las mismas y al mencionar dicho órgano, quizá eso podría salvar la situación. Otra precisión menor, yo en el comparado me confundo un poco porque dice que los incisos tercero y cuarto pasan a ser el 18, y la verdad es que es la segunda parte del segundo y el inciso tercero los que pasan a ser el 18, porque el inciso cuarto pasa a ser el artículo 27, ¿ya? No hay nada en el inciso cuarto en este artículo, es más bien la segunda parte del inciso segundo y el inciso tercero completo. No sé si eso es pertinente hacerlo presente, pero para que no haya confusión después con el inciso cuarto. Eso, presidente. Sí. ¿Me permite? Sí, esto es lo que despachó la Cámara de Diputados al Senado, que nosotros no podemos enmendar. Si bien tiene razón el asesor, así lo despachó la Cámara de Diputados tal como está en el comparado. Nosotros no lo modificamos. A veces volvemos a copiar el texto como lo hicimos en esta oportunidad, en la columna del medio, para que compare, y no porque como pasa una página más adelante era difícil comparar, pero la estructura de lo que, cómo lo ha dividido, cómo pasa a ser, es lo que comunica en su oficio la Cámara de Diputados. En consecuencia, la Secretaría del Senado no lo puede modificar en este aspecto. Gracias, secretaria. Estamos en la orden del día. No sé si queda algo pendiente que votar para dar término a la sesión. No, sí, pero para poder cerrar en un punto, en un artículo. Estamos viendo, señor presidente, la página 43, que eran los incisos tercero y cuarto del artículo 11, si está dicho en el oficio, que es la renovación del permiso, que es prácticamente el mismo texto despachado por el Senado, como dije, en su artículo 11, en esta parte, y agregando una referencia a la dirección de tránsito y colocando, como en oportunidades anteriores, una denominación al artículo. Si ustedes estiman y lo votan, o lo procedamos a la votación de lo que ha dado lectura. En votación. El señor presidente pone en votación entonces lo que constituye el artículo 18 en el texto despachado por la Cámara de Diputados, que está en la tercera columna de las páginas 43 y 44 del comparado. Senadora Fombea, senador Guillé, senadora Aravena. Señor presidente. A favor. Muy bien. Queda aprobado por 4 votos a favor. Hemos avanzado bastante. Agradecer como siempre a Gonzalo por su colaboración. Una vez más al diputado Urrutia, que nos quiere acompañar y también ha aportado importantes elementos de la Secretaría que ha acumulado. Es importante, al menos tenemos 2 artículos en los cuales hacemos las observaciones. El senador Guillé, el mismo debate, vamos a terminar el despacho de todos, vamos a ver si hay 2 o 3 artículos en los cuales hay algunos errores de redacción u omisiones. Tal vez los vamos a votar en contra para provocar la mixta sobre ellos, al entender que no podemos enmendarlos, pero estamos claros en la línea de rectificación que habría que hacer. Quiero agradecerle a todos por su concurrencia, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.